Gracias. Gracias. Había algunas diapositivas para ilustrar lo que voy a decir. Bueno, sé que muchos estarán cansados, así que voy a ir con ritmo. Yo no soy bioeticista ni epidemiólogo, yo soy obstetra y especialista en medicina fetal. Por favor, un segundito, doctor. Por favor, silencio. Seamos respetuosos. Va a exponer el doctor. Adelante, doctor. Quería a ver si me pueden poner las diapositivas. Bueno, decía que yo no soy bioeticista ni epidemiólogo, yo soy obstetra y especialista en medicina fetal. Es decir, que mis pacientes son mujeres que han recibido o que están experimentando la difícil situación de haber recibido un diagnóstico prenatal de una enfermedad, muchas veces grave, ¿sí? Soy también el presidente de la Sociedad Argentina de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, pero acá vengo a hablar como médico fetal más que como presidente de una sociedad. Y se me pidió que les haga un pantallazo con respecto a terapia fetal, tratamiento intrauterino, ¿sí? Y quisiera después hacer dos breves reflexiones con respecto a la implementación práctica de esta ley y con respecto a las prioridades en la agenda de salud reproductiva. A ver si esto anda. No, ahí está. Bueno, en las últimas décadas ustedes saben que hemos experimentado una revolución en cuanto a las imágenes y a la genética prenatal. Esto nos ha permitido llegar cada vez más temprano a diagnósticos cada vez más complejos y saber más sobre lo que ocurre en el desarrollo fetal, a veces muy temprano, ¿sí? Y esto nos ha dado a los médicos algo que parecía ciencia ficción hace muchos años, que nos dio la posibilidad de poder tratar al ser humano antes de que nazca, ¿sí? La mayoría de estos tratamientos se refieren a malformaciones congénitas, ¿sí? Las malformaciones congénitas afectan aproximadamente entre el 3 y el 5% de los recién nacidos y tienen un impacto importante en la salud, en la pediatría, en la salud perinatal, porque representan el 25% de la mortalidad en el primer año de vida y el 35% de la mortalidad en el primer año de vida, ¿sí? En el primer mes de vida y en el primer año de vida. Y si bien muchas de estas enfermedades son tratables después del nacimiento, siempre que estos fetos, estos recién nacidos, nazcan en un centro con la complejidad suficiente, muchas veces, si uno espera hasta el nacimiento, llega tarde, ¿sí? Ya se produjo un daño irreversible que produce la muerte o muchas veces discapacidad. Entonces, ahí es donde aparece la terapia fetal, que es una alternativa a esto y que debe cumplir algunos criterios muy específicos. Tiene que ser, obviamente, tiene que haber un diagnóstico temprano y certero que permita la derivación a los pocos centros que pueden ofrecer estas intervenciones. Tiene que tratarse de una patología grave que tenga una progresión inexorable hacia la muerte fetal o a la muerte perinatal, o que produzca, como dijimos, una discapacidad a largo plazo. Y desde el punto de vista de la intervención, tiene que ser una intervención efectiva que pueda corregir, detener o revertir ese daño. Tiene que ser a la vez segura para la madre. Tiene que ser realizada por un equipo de médicos que tengan entrenamiento en esto y que tengan el instrumental adecuado. Y esto es una de las limitaciones en el acceso. Y además, bueno, los papás tienen que estar, obviamente, debidamente asesorados con respecto a los riesgos y a los beneficios esperados de la intervención, ¿sí? Uno puede dividir estas intervenciones en dos grandes grupos. Están la terapia farmacológica, donde uno básicamente le da un remedio a la embarazada. Este fármaco atraviesa la placenta y beneficia al feto. La forma más frecuente de esto es el tratamiento con corticoides para reducir los efectos del parto prematuro, ¿sí? Pero hay otros tratamientos como, por ejemplo, tratamientos para las arritmias cardíacas. Y los más interesantes son los tratamientos invasivos, donde uno accede al útero directamente con un instrumento, sí, que puede ir desde en los casos más simples, una aguja para transfundirle sangre a un feto anémico, pasando por la colocación de catéteres en algunas obstrucciones orgánicas y últimamente algunas intervenciones más sofisticadas que se pueden hacer mediante fetoscopía, es decir, cirugía endoscópica, donde uno accede al útero con una cámara y puede operar al bebé. O directamente cirugía abierta, es decir, abrir el útero, operar el bebé y cerrar el útero y que continúe el embarazo, ¿sí? Y les voy a mostrar algunos ejemplos muy rápidos de esto. Todas estas intervenciones se realizan en unos pocos centros del país, ¿sí? O sea que no estoy hablando de cosas que se hagan en otros lados, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los catéteres, uno puede colocar catéteres cuando hay obstrucciones en la vejiga y con eso aumentar la chance de que este bebé pueda sobrevivir.
Hay también intervenciones incluso en el corazón del feto, cuando el feto tiene alteraciones en las válvulas cardíacas, y esto también aumenta la probabilidad de que esos ventrículos cardíacos se desarrollen correctamente. Y lo más interesante probablemente sean las terapias endoscópicas, ¿sí? Una de ellas fue aludida por el doctor de Uruguay, que es el tratamiento del síndrome de transfundido transfusor, que es una complicación que afecta al 10% de los embarazos gemelares que comparten placenta. En estos embarazos hay un flujo, neto de un feto hacia el otro, por lo cual uno de los bebés recibe demasiada sangre y el otro tiene demasiado poca. Y si uno no hace nada, tempranamente en el embarazo, a 18 o 20 semanas, se produce la muerte de los dos o el parto prematuro. Entonces, con un fetoscopio y una fibra láser uno puede separar la placenta, ¿sí? Interrumpir las conexiones y tratar de que vivan los dos bebés, ¿sí? Otro tratamiento endoscópico tiene que ver con la hernia diafragmática, que es cuando hay un defecto en el diafragma. Esto hace que las vísceras suban al tórax y aprieten los pulmones, y para el momento del nacimiento estos bebés suelen tener pulmones muy pequeños y no sobrevivir. Uno puede entonces, cuando hace el diagnóstico de esto y predice que este es un caso severo, colocar con un fetoscopio un balón, como un globito ocluyendo la tráquea, y eso favorece el desarrollo de los pulmones y aumenta la probabilidad de que estos bebés puedan sobrevivir. Y la intervención más compleja tiene que ver con una patología que es relativamente frecuente, que es la espina bífida. Afecta a 1 de cada 2.500 recién nacidos en nuestro país, y es un defecto en el cierre de las últimas vértebras de la espalda. Esto genera dos problemas. Por un lado, hidrocefalia, que para el momento del nacimiento hay que tratar con la colocación de una válvula, que tiene bastantes problemas a largo plazo. Y también parálisis, ¿sí? 70% de estos niños están confinados a una silla de ruedas porque para el momento del nacimiento tienen dañados los nervios espinales. Entonces, se puede ofrecer cirugía fetal. La cirugía fetal lo que hace es corrige la circulación del líquido en el cerebro y con eso reduce a la mitad la necesidad de que estos niños tengan que tener una válvula y duplica las probabilidades de que estos niños puedan caminar a los 2 años y medio, ¿sí? En nuestro hospital ofrecemos esto desde el 2014, ya hemos tenido 30 casos y ya tengo la suerte de poder mostrarles, esto no sé por qué salió así, pero estos son 2 de nuestros pacientes ya dando sus primeros pasos, ¿sí? Así que esto les da una segunda oportunidad a muchos niños que están condenados por una patología severa, ¿sí? Y el futuro de la terapia fetal no frena, ¿sí? Hay varias líneas de investigación que tienen que ver con células madres, con terapia génica para enfermedades genéticas, con cirugía robótica e incluso con placenta artificial. Lo que ven ahí es una oveja que está en una placenta, en un prototipo de una placenta artificial, y esto pronto va a empezar en modelos humanos, en estudios en humanos, ¿sí? Obviamente esto requiere diagnóstico prenatal, ¿sí? Diagnóstico prenatal temprano, porque muchas de estas intervenciones se realizan antes del límite de la viabilidad. Y acá tenemos 2 problemas. Uno es el acceso a estas intervenciones, porque a nivel mundial incluso hay pocos centros que pueden ofrecer y que tienen el entrenamiento y el instrumental para ofrecer esto. Acá en el país los centros que lo ofrecen mayormente son centros privados y están en Buenos Aires, lo cual genera una gran inequidad, obviamente, y que es algo que uno debería tratar de que se corrija. Y por otro lado está el problema del diagnóstico prenatal, ¿sí? Por ejemplo, para la espina bífida solamente el 5% de los niños tienen el diagnóstico antes de las 26 semanas, que es cuando se puede hacer la cirugía. Es decir, que aún si hubiera un equipo en el hospital público que pudiera ofrecerlo, 95% de las veces llegarían tarde, ¿sí? Entonces es una deuda muy importante de la que no se habla cuando se habla de salud perinatal. Sin diagnóstico prenatal no hay terapia fetal, no hay probabilidad, no hay chance de poder tratar estas enfermedades. Y quisiera aludir a la implementación práctica de esta ley, ¿sí? Porque esta ley propone que la mujer pueda decidir la interrupción del embarazo sin condicionantes hasta la semana 14. Ese límite es absolutamente arbitrario, no se condice con ningún hito biológico, ¿sí? A las 14 semanas no pasa nada interesante realmente desde el punto de vista del desarrollo fetal, es absolutamente arbitrario. Y bajo 3 supuestos no le pone límite a la interrupción del embarazo, que son, como dijimos, la violación, la inviabilidad fetal, que en general los médicos no usamos ese término, usamos patología fetal severa, y no define cuáles son las patologías que considera inviables, y muchas veces estas patologías no son tan fáciles de predecir la mortalidad. Y en el tercer caso, el riesgo para la salud física, psíquica y social de la madre.
Obviamente, cuando una mujer recibe el diagnóstico de que su bebé tiene, o su feto, si ustedes prefieren llamarlo así, tiene una enfermedad grave, está siempre en riesgo su salud psíquica, porque nadie está preparado para recibir una noticia así. Y a pesar de que algunas patologías se pueden diagnosticar antes de las 14 semanas, la gran mayoría de los diagnósticos prenatales ocurren mucho más tarde, semana 24, semana 25, cuando el feto está mucho más desarrollado. Es decir, muchas veces después de la viabilidad. Y como aludía el doctor Beruti, cuando una mujer decide que quiere interrumpir el embarazo después del límite de la viabilidad, eso implica un feticidio, es decir, una inyección letal al feto. Esa inyección no la puede dar en general cualquier médico, y más allá de las cuestiones éticas, requiere un entrenamiento en intervencionismo fetal. Y justamente los médicos que tienen ese entrenamiento son los médicos que hacemos terapia fetal, lo cual genera una contradicción evidente, que es que un mismo feto puede ser mi paciente o un acúmulo de células condenado a muerte, de acuerdo a la interpretación y las decisiones de los padres, ¿sí? Y alguien también podría pedir la interrupción del embarazo a las 40 semanas, ¿sí? por ejemplo, un diagnóstico de síndrome de Down, ¿sí? El otro tema tiene que ver con las prioridades en la agenda de salud perinatal, ¿sí? Ahí vemos que a la izquierda están las 245 muertes maternas que ocurrieron en el 2016 y a la derecha están las 7.000 muertes de niños menores de un año en el mismo periodo, ¿sí? 28 veces más. Creo que tenemos que tener una mirada más amplia que incluya también todas las muertes perinatales, no solo la de las mujeres, que son obviamente, como se dijo, una catástrofe, sino también la de los 7.000 niños que se mueren en ese periodo. Y si miramos, fíjense que ahí abajo, muy chiquito, es difícil de verlo, está el aborto, el impacto del aborto. El aborto es 17% de la mortalidad materna. Otro tanto, digamos, igual de proporcional son las muertes relacionadas con hipertensión, con cuadros hipertensivos graves. Existen hoy en día formas de detectar a las mujeres que tienen un riesgo de tener trastornos hipertensivos severos desde el primer trimestre y con intervenciones muy simples como aspirina a bajas dosis, reducir a menos de la mitad eso. No se hace en el país. Las mujeres no tienen acceso a eso, ¿sí? No tienen acceso a prevenir tener preeclampsia que las lleve a la tumba, ¿sí? Y si ahora nos movemos hacia los niños, fíjense que la mitad de los niños que se mueren en el primer año de vida se mueren por nacer antes de tiempo, por ser prematuros. También existen métodos de screening que permiten en el segundo trimestre identificar a un número significativo de mujeres en riesgo de tener un parto prematuro y también con intervenciones muy simples como un comprimido de progesterona, reducir a menos de la mitad eso. Y eso no se ofrece, eso no existe, no hay, o sea, muy pocas pacientes tienen acceso a eso. Y otro tanto con las malformaciones. Hay muy pocas mujeres que tienen acceso a una ecografía morfológica detallada, debidamente hecha, que les permita saber si su hijo va a tener una enfermedad severa y poder ser derivada, por ejemplo, si tuviera una cardiopatía congénita, a los centros donde hay de cirugía cardiovascular. Entonces, es muy importante, obviamente, hacer esfuerzos para reducir la mortalidad materna, pero no hay que dejar de lado el elefante en este cuarto, que es la mortalidad en el primer año de vida, ¿sí? Nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal, envió al Ministerio en el año 2015 un proyecto con una guía de práctica clínica donde se especificaba cuántas ecografías recomendábamos que se hicieran en el embarazo, quiénes eran los profesionales idóneos para hacerlas y cuáles eran los contenidos de esa ecografía. Lamentablemente no prosperó, fue cajoneada. O sea, hoy en día vivimos en un país donde ni siquiera está claro, hay consenso o recomendaciones con respecto a cuántas ecografías tiene que tener la embarazada, ¿sí? Y eso es grave. Lo cual me lleva a mis conclusiones. Bueno, la terapia fetal es una realidad que le da una segunda oportunidad a un subgrupo de niños o de fetos que tienen patologías severas, ¿sí? Lamentablemente está limitada a un número insuficiente de centros y, digamos, esto debería ampliarse. Muchos de estos tratamientos se hacen antes del límite de la viabilidad. Es indispensable que el Estado haga una fuerte inversión en capacitación instrumental en diagnóstico prenatal, porque de esa forma va a poder hacer prevención primaria, es decir, evitar patologías que matan mujeres y niños. Y por último, creo que el aborto eugenésico lo único que busca hacer es suprimir al discapacitado, ¿sí? Que creo que también tiene derechos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Nancy González. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Si no escuché mal, usted dijo que una mujer podría venir a pedir el aborto a las 14 semanas
cuando diagnosticaba que su hijo iba a ser Down, ¿no? A ver, el diagnóstico prenatal de trisomía 21 o síndrome de Down se puede hacer desde las 10 semanas del embarazo. O sea, que una mujer lo podría tener antes de las 14 semanas o después, lo cual en realidad no sería relevante de acuerdo a esta ley porque, digamos, si la paciente considerara que eso pone en riesgo su salud psicológica, podría esperar hasta las 40 semanas para ejercer ese derecho. Si yo Bueno. no entiendo mal la ley. Sí, el dictamen que estamos tratando no prevé estos casos, prevé si hay riesgo de vida intrauterina. El síndrome de Down no hay riesgo de vida intrauterina. Riesgo, Me parece que está inviabilidad fetal. me parece que está mal interpretando el proyecto o No está entiendo por qué. porque en esta ley no contempla. Por favor, no permitiría concrete la pregunta, senadora. No, le quiero decir que esta ley no contempla el síndrome de Down como una de las causales de aborto. Esto es lo que le quiero decir. Bajo el supuesto de inviabilidad fetal, porque los niños con síndrome de Down no son inviables, sino bajo el supuesto de riesgo a la salud psicológica o social de la madre. Bueno, esa es la aclaración. Usted dijo que a las 40 semanas una mujer con un hijo que tenga síndrome de Down podía venir a pedir el aborto. Y es verdad. No, no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y si esa mujer a las 40 semanas dice que tener un bebé con síndrome de Down la pone en riesgo psicológico? No. Inviabilidad. No es riesgo psicológico a las Por 14 favor. semanas. Me parece No que no dice está el proyecto entendiendo de ver riesgo psicológico. tiempos, pero No, bueno. usted Un no está segundito, entendiendo, doctor. está informando mal. Gracias. Está bien. Puede contestar, doctor, si A ver, ha quedado algo. la ley, así como está planteada, dice que la mujer puede decidir, detener el embarazo antes de las 14 semanas sin dar ninguna explicación. Y después de las 14 semanas, bajo 3 supuestos. Inviabilidad fetal, ahí no entra el síndrome de Down, violación o riesgo a su salud física, psíquica y social. ¿Usted considera que el diagnóstico de cualquier enfermedad fetal no puede poner, o la paciente no puede aducir que eso produce un riesgo psicológico para ella? Eso es su opinión, pero yo lo veo todos los días, a diferencia de usted que está en un... ¿Cómo? Listo. Senadora Verasay. Son cosas que me parece que no las habían pensado. Muchas gracias. ¿Usted recibe todos los días consulta de mujeres que quieren interrumpir su embarazo por alguna enfermedad? Acaba de decirlo. Acaba de decirlo. Todos los días recibo casos de este tipo que aducen problemas físicos, psíquicos o sociales como solicitud. No, me parece que usted me está tergiversando. Usted no entendió lo que yo dije. Se lo voy a repetir porque, bueno, yo creo que sé lo que dije. Está grabado, además. Claro. Está grabado, así que si quieren le pasamos el tape, Gonzalito. Bueno, a ver, yo lo que dije es que yo soy médico fetal, ¿sí? Especialista en medicina fetal. Es decir, todas las pacientes que yo veo en general tienen un feto con una patología. Eso es lo que dije. Después no hablé de si querían o no interrumpir el embarazo. Me pareció interpretar que usted había usado el inciso C del proyecto. No, yo no sé nada de inciso, yo sé de pacientes. Pero déjeme terminar, por favor. Yo le estoy preguntando con respeto, no me interrumpa. Usted se argumenta diciendo que una persona, una mujer, puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo a cualquier altura, en cualquier plazo de gestación, bajo el argumento de que un estudio que indique que el feto no es normal, no sé qué palabra, qué término corresponde, amparada en que ese resultado de estudio prenatal le puede generar traumas psicológicos a la mujer y con ese argumento solicitar la interrupción amparada en la sanción de diputados. Como usted dijo que recibía todos los días esta consulta, me obliga a preguntarle si esto es así, si usted cree que una mujer todo el tiempo va a querer interrumpir su embarazo por tener una discapacidad, estar enferma o ser inviable el embarazo argumentando en un problema psíquico. Decir quiero, porque es importante para nosotros que estamos discutiendo como causal. Si usted está afirmando algo que está pasando y de la mano de esa pregunta se me viene otra y es, ¿está bien con la mujer que acepta la maternidad? Toda la presentación que nos hizo, gracias a la ciencia, que hoy ese feto puede continuar
O sea, es viable extrauterinamente durante el tratamiento de los 9 meses. Todas las técnicas que nos mostró para socorrer al feto. Pero nosotros estamos discutiendo otro tema hoy acá. Y es la mujer. ¿Usted ha atendido mujeres que han abortado? Mujeres que han, de manera clandestina, porque hasta hoy no hay justificación para esta práctica que no sea punible, salvo las 3 que contempla el Código Penal. De usted ha recibido, ha trabajado con mujeres en situación de vulnerabilidad, en donde decidieron interrumpir el embarazo. Si es así, ¿cómo las ha ayudado? Y si es no, ¿qué nos sugiere para ayudarla? Porque esto está bien y es fantástico, pero estamos hablando de una mujer que decidió avanzar con la maternidad, que no es el punto de discusión hoy del proyecto. Gracias. De nada. A mí se me convocó para hablar de terapia fetal y eso es lo que hice. En mi experiencia personal, la gran mayoría de las pacientes a las que yo sigo y que tienen un diagnóstico prenatal continúan con su embarazo, ¿sí? Y es de gran valentía hacerlo. Con respecto a si yo tuve la experiencia de haber tenido o experimentado pacientes que han decidido finalizar el embarazo, sí, yo trabajé en Inglaterra 3 años, trabajé en España, también en el Hospital Virgen de las Nieves, que son en 2 lugares públicos de Europa. Trabajé también en el Hospital Fernández, acá en el sector público, y trabajo en el Hospital Austral. Y sí, yo he sido testigo de pacientes que, por ejemplo, han decidido finalizar el embarazo por un labio leporino en Inglaterra, ¿sí? Por un defecto en el labio. Es verdad, sí. Y hay gente que ha decidido que no quería llevar adelante un embarazo con esa patología, que tiene una reparación con resultados excelentes hoy en día. Perfecto. Esa creo que es la segunda. O sea, ¿yo qué propongo? En realidad yo no propongo nada. Yo soy médico de fetos. O sea, les dejo a ustedes que son los que deciden a ver qué es lo que les parece mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Convocamos a Patricio Sangüesa.